Ya le bailó, Pero el Facebook debería funcionar todavía. Hoy se te acaba tu recargo, ¿qué, hermano? Demasiada gente. ¿De qué lado ya predicamos? Pero ahora vamos a predicar acá de este lado. Acá por donde está la catedral, donde siempre hemos predicado. Pero allá en la fuentecita, allá de qué lado. Sí, 1, 2. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Ahora que hay mucha gente, creo que hay más de lo normal, queremos aprovechar para compartir un mensaje que es muy importante. Un mensaje que, primero que nada, Cristo dejó como mandamiento, y esto es predicar el Evangelio. No venimos a hablar sobre una religión, sino venimos a hablar de la Navidad. Pero ¿qué significa la palabra Navidad? El significado de la palabra Navidad es nacimiento. Y es el nacimiento del Hijo de Dios. Esto es la Navidad. Ahora que muchos están probablemente comprando regalos o, no sé, haciendo preparativos para la Navidad, para celebrar con familia, es muy bueno tomar en cuenta, ¿no?, estos momentos, o darle el significado que verdaderamente debe de darse. Porque el significado de la Navidad no es posada, que no es malo, no es alcoholizarnos, no es cohetes, regalos bajo el pino, no es nada de eso la Navidad realmente, pero que no es malo tampoco hacerlo, pero eso no es la Navidad. La Navidad es Cristo naciendo, eso es la Navidad, nacimiento, es el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso es que venimos a hacer esto, porque primeramente porque Cristo lo dejó como mandamiento, y dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, la buena noticia. Pero antes de hablar sobre la buena noticia, es muy importante decir por qué es buena, o nosotros mismos darnos cuenta por qué es buena esa buena noticia. Y es buena porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. ¿Sabes algo? El problema no es el juicio y tampoco es la muerte. El problema es que después de la muerte iremos delante de un juicio que no será el juez, cualquier juez en el mundo, será Dios mismo, el triplemente santo. Y fíjate, hay un texto en la Biblia, en Salmo 7:11, que dice: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Por qué? Bueno, Dios es triplemente santo, lo dice la Biblia. Todos hemos pecado sin excepción. Esa es la mala noticia. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La pregunta es: ¿quién de los que estamos aquí jamás ha pecado? Este que está aquí ha pecado. Y aquel que dice que no ha pecado sabe que es un mentiroso, porque sabe que ha pecado. Todos hemos pecado de diferentes maneras. Hemos pecado odiando, hemos pecado robando, hemos pecado asesinando. Dice la Biblia que aquel que odia es un asesino. Todos hemos odiado en algún momento, y eso es asesinato según Cristo. Dice que todo aquel que odia es un asesino. Entonces, ¿quién no ha odiado?
¿Quién no ha mentido? Y de hecho aquel que dice yo no he mentido, está diciendo presente, soy un mentiroso. Porque todos hemos mentido, todos hemos pecado. Entonces todos justamente merecemos la cárcel de Dios, que es el infierno. Esa es la mala noticia. Pero, ¿qué hizo Dios para que pecadores como nosotros no fuéramos a ese lugar llamado infierno, que es conocida como la cárcel de Dios? Bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores, Cristo decidió venir a este mundo a morir por pecadores. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo hemos pecado, justamente merecemos el infierno por la eternidad, pero Dios dio a su Hijo para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios en Juan capítulo 3 es algo similar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas que a la luz, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para no dejar su pecado. Entonces, todos nosotros no tendremos excusa cuando vayamos después de la muerte a la presencia de Dios para poder decir, Dios mío, yo no sabía lo que es bueno y lo que es malo. Todos tenemos una conciencia, y el significado de esta palabra, conciencia, es con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, pero sobre algo, aún así decidimos pecar, preferimos pecar. Todos hemos pecado sin excepción, por lo tanto merecemos el infierno. Cristo murió. La palabra de Dios no solamente dice que Él murió, sino que estando en la cruz del Calvario, Él le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de eso Él dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, terminada la obra y pagando la deuda de pecadores. Después de esto, Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Entregó su espíritu, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y sabes algo, si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Algunos dirán, ¿cuáles? Los menos malos. Cristo murió por el peor de tus pecados, pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Es decir, todo aquel que dice creer en Dios, pero continúa practicando los mismos pecados que antes de conocer a Cristo, si verdaderamente lo conoció, realmente no lo ha conocido, no cree en Cristo y va corriendo al infierno. Cualquiera podría decir creer en Cristo hipócritamente y realmente no creer en Él. La palabra de Dios dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué me hace pensar esto? Cualquiera puede decir creer en Dios, pero realmente no creer en Él y morir e ir al infierno. Hoy es el día de tu salvación. Dios te está dando esta advertencia
pero que probablemente podría ser la última. Cristo murió en la cruz del Calvario para que el que cree en Él tenga vida eterna. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día, demostrando que verdaderamente había pagado por cada uno de los pecados de aquel que ha creído. Dios te bendiga.